Bueno, continuamos con esta segunda parte. Marx va a hablar de las relaciones de poder, del colonialismo, donde yo les explicaba esto de ir a buscar a la tribu para ver qué podemos hacer, ¿no? Y por supuesto nace la esclavitud también. Pero el otro lado va a tener un gran paréntesis en que esto es un proceso histórico de desigualdad. La antropología, cuando trabaja el tema de las sociedades primitivas, va a trabajar con una mirada muy particular. También nosotros sabemos que acá hay un proceso histórico de desigualdad, va a decir Marx. Por el otro lado, otros de los objetos de estudio de la antropología va a ser el hogar. Ay, con esto yo me hago cada risa. Imagínense ahora con las familias, los tipos de familia, los padres, los tipos de padres, tipo de madre, hermanos, qué funcional, qué disfuncional, qué apegados, qué Lizzie Tagliani, qué Flor de la B, qué Ricky Martin. Bueno, ahora la antropología está como en el mejor momento de su vida histórica, por la diversidad cultural que tenemos justamente. Está buenísimo. El estudio del parentesco va a hablar de los tipos de parentesco, formas de matrimonio. Acuérdense que nosotros estamos en una sociedad monogámica, pero no es nuestra sociedad la única forma de matrimonio que existe. Por el otro lado, va a estudiar mucho, que yo sé que esto hay alumnos que les encanta, es esto de el linaje, el pago por. Bueno, mi hija se casa con vos y te tengo que pagar con, o me tenés que pagar cuánto, o esta cuestión del dinero por el casamiento. Por el otro lado, el concepto va a estudiar muy bien la antropología, el concepto de padre. Por un lado, genital, este padre biológico que se ve que toda la vida hubo y que después se iba, y por el otro lado, el padre social, que era el padre que mostraba otras características. El concepto de linaje en la familia es un gran concepto de la antropología y tiene que ver con esto de mantener cierto prestigio dentro de la familia, el orden. A ver, una reina con quien se casa. A ver, ustedes vieron la serie Vikingos seguramente y vieron cuando le trae a la piba para casarse con el hijo del rey, que lo mejor que le puede pasar es que le guste, porque si no, pobre, se quiere morir. ¿Pero por qué? Para mantener los reinos juntos, los reinos unidos. Es decir, hay un propósito. A eso se le va a llamar linaje. Estudiar la ley familiar. Bueno, acá aparece mucho lo que tiene que ver con la ley. La palabra ley, ¿a qué le llama? A la palabra autoridad, a la palabra poder, a la palabra control, a la palabra decisión, jefe y los deberes del jefe. ¿Qué tema la familia con esto de la autoridad? ¿Quién lleva el poder? ¿Quién lleva el control? Nosotros decimos que hoy estamos frente a un patriarcado, ¿no es así? Y bueno, ¿y qué querrá decir? La antropología lo que va a estudiar justamente es este aspecto, donde está puesta la autoridad dentro de la ley familiar. Por el otro lado, vamos a tener la antropología política, ¿no? Hablamos un poco de la económica, hablamos un poco de todo lo que tenía que ver con Marx. Bueno, vamos un poco con la política, antropología política, sistemas de control. Bueno, acá se trabaja mucho el concepto de igualdad y desigualdad. Se trabaja el concepto de estratificación social, como si fueran los estratos sociales, pobreza, marginalidad, clase media. Bueno, ya así hace mucho tiempo que no se habla de clases. Sin embargo, sabemos que en la realidad las clases están clases sociales divididas, estratos sociales diferenciados. Por el otro lado, también vamos a trabajar el concepto de etnia, y nacionalismo, rebelión y revolución. Estos son los aspectos de la antropología política. Después vamos a hablar de la raza,
dentro de la antropología, ¿no? La antropología va a encargarse muy bien de estudiar las razas, de describirlas. También aparece la palabra racismo, discriminación y violencia como parte del estudio de la antropología política. Después vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con cómo es que fue avanzando el capitalismo en el mundo, explotando las colonias, siendo grandes explotadoras y por supuesto organizando una desigualdad social que se sostiene y se sostiene por los siglos y los siglos del nacimiento del ser humano prácticamente. Vieron que yo antes les decía que la desigualdad social es parte de la existencia del ser humano. La antropología política tiene muchas aristas que seguramente si ustedes se detienen a poder leerla y estudiarla y tal vez tratar de entenderla, aparece mucho la palabra discriminación y desigualdad social, ¿no? Porque cuando uno estudia al hombre, ¿no? Desde su lugar y ve cómo vive, ve qué tiene, ve qué no tiene, ve cómo está distribuyendo su alimento, esto de la desigualdad social y económica aparece muchísimo en el estudio de las culturas. Por el otro lado, también la antropología va a estudiar lo religioso. Qué gran tema, ¿no? Lo religioso como el título. Ustedes saben que en la antigüedad existían los curanderos, los hechiceros y la importancia a ciertos tótems, a ciertos objetos, ¿sí? Aparecían las religiones que creían solo en un dios. Por el otro lado, había religiones que creían en muchos dioses. Por el otro lado estaba aquello que era sagrado, sagrado absolutamente. Y también estaba bien marcado aquello de lo cual no estaba bueno o era comúnmente lo que llamamos lo profano. Todo esto tiene mucho que ver, lo religioso en antropología, ¿no? Con la suerte y la desgracia de cada individuo. ¿Por qué? Porque se relacionaba a ese nivel. A vos te pasa esto porque estás castigado, o no te pasa esto porque sos bueno, el que hace bien, bien le va, sos sagrado. También para esto había rituales. Rituales para ser una mujer que pueda fecundar muchos hijos, rituales y pasajes de iniciación. Cuando contaba yo la experiencia de esta chiquita que había tenido su primer menstruación y de pronto lo que significaba era que tenía que ser entregada a el jefe de la tribu, lo que hablábamos antes del sistema de parentesco. ¿Quién era? Nadie, era el jefe de la tribu, el mayor referente de ese lugar, la autoridad máxima. A él se le entregaba a esta chica en una especie como de ritual donde ella tenía que llevar un atuendo de una forma, un maquillaje de una forma, un peinado de una forma y por supuesto él después de tener esa primera aproximación sexual era como si fuera que la chica quedaba protegida. Acá tenemos un ejemplo de tribu, de cultura, de iniciación, de ritual, de religión, de familia. Juntamos un poco todo lo que venimos hablando. Por el otro lado, aparecía mucho lo simbólico en el arte. Y si ustedes han tenido la posibilidad seguramente de ver películas que hablan sobre... ¿Vieron? Hay una película hermosa de chicos que se llaman los Crooks, creo algo así, que son una familia salvaje, ¿no? Ellos todavía no habían entrado en la barbarie, son salvajes. Y todo tiene un símbolo, todo tiene una forma de comunicarse, un mensaje, un código. Si no la vieron, tómense un día, un ratito y véanla. No solamente se van a divertir, sino como refleja una época
muy particular para que los niños entiendan la antropología justamente. ¿Cómo vivían los salvajes? Así vivían, en cavernas, en cabañas. Como yo le digo a mis hijos, no vivían en cabañas divinas con el aire acondicionado, vivían entre las piedras como podían. Y si es real que cada, como decir, cada pasaje de estación o tenían como si fueran rituales, ¿por qué? Porque ellos tenían que preservarse. Ustedes saben que, y si no se los comento, ¿no? Seguramente como dato, el hombre prehistórico tenía otra piel, otro modo de cabello, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que sobrevivir a la intemperie. Entonces la piel y el cabello se preparaban de otro modo para poder tolerar la agresión del frío, del calor, del agua, la lluvia, el sol sobre la cabeza. Bueno, esto lo llevaba a poder tolerarlo. Por el otro lado, yo les explicaba un poco esto del símbolo en antropología. Lo simbólico es muy piola. ¿Por qué? Porque lo simbólico tiene mucho que ver con la creencia de esa sociedad. Cuando se estudia los símbolos a los cuales va a creer este determinado lugar que voy a estudiar, uno ahí empieza a conocer desde otros lugares a esta gente. Por eso yo antes les explicaba que el antropólogo es esta persona que percibe, pero es esta persona que tiene que ir al lugar para poder conocer realmente cuáles son los símbolos, los rituales, qué es lo sagrado, qué no es, qué es lo profano, qué es lo malo, en qué creen, cómo lo creen, en qué no creen, para poder entender algo. Bueno, un poco antes les expliqué que tenía, espérenme un segundito, que estaba esto de poder hablar de la evolución. Bueno, la evolución que tenía que ver con cómo es que la civilización fue llegando justamente a ser seres civilizados. Bueno, nada posible poder, nada fácil poder lograr lo que hoy supuestamente llamamos civilización. Por un lado les decía que aparecía lo salvaje, lo bárbaro, y también aparecía lo civilizado, que era como el eslabón más alto de la cadena de la evolución. También yo les explicaba que había algo muy importante y tenía que ver en la antropología con algo que yo no quiero dejar pasar. Y es que cuando el concepto de antropología avanza y trabaja la diversidad humana, ¿no? Estas múltiples formas de cultura que tenemos, siendo la cultura parte de cada región, por más que compartamos un país, tenemos muchas formas de culturas, muchos símbolos, rituales, agasajos, familias, tipos de familias, del chiste que les decía antes de Lizzie Tagliani, de Flor de la B, Marley, Ricky Martin, qué sé yo, todos los que hoy nos muestran que se puede ser familia de muchos modos diferentes. También tenemos todo un sistema político diferente, ¿no? Seguimos viendo gente que está esclavizada frente, ¿no? Gente que sale de su país huyendo y decide trabajar de una forma similar a la esclavitud en otros momentos también, ¿no? Bueno, nos detenemos un segundito.